El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren. Mi gente del Caribe de Gerberín, lo que les traigo hoy no está en ningún librito de historia del merengue, esto es puro bochinche tropical. Yo digo que en los canales de televisión debería haber un letrero que diga, cuidado, la fama es dañina. El hombre que puso a bailar al planeta entero, pero que tras bambalinas dejó un reguero de historias turbias, desde cheques que nunca aparecieron, contratos que parecían cadenas, rumores de santería y hasta romances custodiados como secretos de Estado. Suscríbete, prende la campanita, deja tu like y vamos al mambo, porque este cuento está candela. Ponte la pila que vamos contigo, todos los cantantes te vamos a caer arriba, no te vamos a matar, te vamos a dejar vivo para que sufra. Las chicas del Can, negocio redondo. Belkis Concepción fue la creadora de las chicas del Can, pero cuando enfermó y se apartó de los escenarios, Vilfrido aprovechó y registró el nombre a su favor. No, yo no me aparté. A mí me desprendieron involuntariamente del nombre de las chicas del Can, me lo robaron. Aunque sus familias se consideraban cercanas, Vilfrido no dudó en registrar el nombre de la orquesta como suyo mientras Belkis estaba alejada de los escenarios por problemas de salud. El papá de Wilfrido se crió prácticamente con la familia de mi mamá. Fue un movimiento frío y calculador, sin avisarle, sin llamarla, sin siquiera una visita de cortesía, se quedó con la marca y convirtió el grupo en su mina de oro. Carlos, yo digo que toda experiencia que tú pasas en la vida, tienes un aprendizaje, ganas, y yo creo que yo gané, porque siempre iba a estar a la sombra de que todo lo que se hacía era por Wilfrido. Ese sello femenino se convirtió en la carta de triunfo que arrasaba en los 80, llevando al merengue femenino a una dimensión internacional. Pero lo que se vio en la tarima como innovación, en los camerinos fue percibido como un arrebato. Porque a mí me dio del malo, y aparte de que yo no sentía nada, un vegetal, yo no te podía agarrar nada. Décadas después, en 2025, aún hay pleitos legales por el uso del nombre, porque empresarios reclaman que Vilfrido se adueñó de algo que no era suyo. Gracias. Pero al mal tiempo, buena cara. Yo siempre he dicho que uno acostado pues se enferma más y hay que salir y no pensar en eso. La herida de Belkis Concepción. Para Belkis, la herida no fue solo perder el nombre de su orquesta, fue la traición personal. Ella contó en entrevistas que lo más duro fue que Vilfrido jamás la llamó, ni la visitó cuando estaba enferma, sabiendo que habían sido colegas y casi familia en la música. Sentía que había sido olvidada en el momento en que más necesitaba apoyo. Esa indiferencia, narrada años después, se convirtió en la prueba de que el maestro del merengue también podía ser despiadado fuera del escenario. Es algo que era una orquesta grande, entonces pues seguí averiguando porque era muy difícil en aquel entonces porque no habían. 4. El romance prohibido con Miriam Cruz. ¿Por qué no estudió Raquel? Es que está enamorada, profe. Enamorada. Por favor, ¿de quién está enamorada Raquel? ¿De quién? Ay, de usted, profesor. ¿Usted? Y seguiré amando. Pero ¿y por qué no espera que te gradúes? Y perder todo ese tiempo en amor. Entre todos los chismes, el más sabroso fue el supuesto romance con Miriam Cruz. Ella era la joya de las chicas del Can, y él la protegía de una forma muy distinta a las demás. No dejaba que nadie se le acercara demasiado, ni siquiera a Eddie Herrera, a quien también veía como amenaza. La química en tarima era evidente, y aunque nunca lo confirmaron, se decía que Vilfrido se inspiraba en ella para componer. Lo que se vivía en las presentaciones parecía ir más allá de la música, y esa relación rumorada se volvió uno de los secretos peor guardados del merengue. No, porque estoy pensando por qué él protegía tanto a Miriam Cruz. Porque era una protegida, porque quizá le caía bien, había muchos tiburones, ahí estaba Eddie, estaban todos esos tigres, que los tigres, bueno, Eddie no, porque... Celos con Eddie Herrera. Eddie fue una de las voces más potentes que pasaron por la orquesta. Su popularidad creció tanto que comenzó a incomodar a Vilfrido. El rumor que se corrió es que cuando el público lo ovacionaba demasiado, misteriosamente le bajaban el volumen al micrófono. No hay pruebas, pero la versión ha corrido por décadas. En la industria, muchos aseguran que Vilfrido no soportaba que alguien brillara más que él en su propia orquesta, y con Eddie la tensión fue evidente. El grito nunca entendía como aquel dominicano. 6. Los cheques que nunca llegaron. Dicen que Vilfrido era genio con la música, pero un desastre con los pagos. Varios músicos lo acusaron de que los depósitos de la disquera llegaban, pero nunca les llegaban a ellos. Vicente Pacheco, voz original de Los Beduinos, fue el primero en decirlo claro:
me quitaba parte de mi dinero. Fui al final del 69 y yo nunca había recibido un centavo por eso, sí. Y no fue el único. Mickey Taveras, después de pegar 3 merengazos con la orquesta, contó que no recibió ni un chele justo. Y para colmo, tenía un sueldo fijo de $140 por show. 140. Eso era nada para un artista que estaba llenando tarimas y sonando en toda la radio. De Wilfrido, se supone que yo que pegué 3 canciones de esa naturaleza con Wilfrido, debí tener mucho dinero y ganar mucho dinero por esos conciertos. Este tipo de historias hicieron que se creara un dicho en la industria: con Wilfrido aprendes, pero con Wilfrido no te haces rico. Y esa fue la razón por la que muchos, después de brillar un rato en su orquesta, terminaban buscándose la vida en otros lados. ¿Qué te dicen de dónde nació mi amor? Vienen a explicarte lo que siento. 7. Contratos trampa. Si algo marcó a varios cantantes fue el tipo de contrato que firmaban con la orquesta. El más recordado fue el de Roy Tabaré. El hombre firmó por 15 años, con cláusulas que parecían escritas por el mismísimo diablo. Según Roy, cuando quiso lanzar su proyecto El Clan de la Furia, Wilfrido y su hermano Juan lo bloquearon de todas partes. De buena fantasía. Yo firmé un contrato con Wilfrido Vargas por $100. El resultado fue devastador: perdió dinero, perdió techo, perdió hasta la salud. Terminó literalmente en la calle, con su sueño roto en pedazos. Y lo más duro es que Roy todavía admite que admira a Wilfrido como músico, pero repite lo mismo cada vez que le preguntan: admiro a Wilfrido, pero no vuelvo a pasar por ahí. Wilfrido usaba el arte del maquiavelismo, porque Wilfrido en aquel tiempo era como Menudo. Está con Wilfrido, ¡oh my God! Wilfrido, Dios mío, una vaina, pero... 8. Los despidos crueles. Aquí viene uno de los aspectos más fríos del maestro. A Wilfrido le gustaba dar la noticia de un despido en el peor momento posible. Hay historias de músicos que fueron botados en el aeropuerto, justo antes de abordar un avión para una gira, y hasta en plena tarima, antes de un show. ¿Para Colombia? No, yo voy para Colombia. Tú no vas. Tu sustituto está allí. Uy, si tú quieres, quédate. ¿Cómo? Si ya tú no estás en orquesta. Igual. El caso más famoso fue el de Jim Chambers. Imagínense, estaba a punto de subir a cantar su éxito y Wilfrido le dijo: ya no eres parte de la orquesta. No se vayan las penas y se alegra el corazón. A ver. Aquí está tu reemplazo. Así, sin anestesia. No más. Ya no descendían conmigo, ¿no? Ya. Eso marcó a más de uno, porque demostraba que en esa orquesta no había espacio para sentimentalismos. Ya no querían que yo... Él no quería. No sé si veía influencia de otra persona o qué. Y le digo, es más, se sentó ahí con nosotros y dijo, es más, usted no sirve para nada. 9. El pleito por el baile del perrito. Aquí hay otra polémica grande. El compositor Juan Valdés asegura que el baile del perrito es suyo. Pero Wilfrido puso su nombre como autor y se quedó con gran parte de las regalías. Después, para complicar más la cosa, Winston Polino también reclamó autoría. La composición de la B, que dice: papi, no sea así, no te pongas guapo. Hubo demandas, abogados, querellas, un tira y jala que todavía no se resuelve del todo. Lo único seguro es que esa canción se bailó en cumpleaños, bodas, fiestas infantiles, en todas partes. Pero el dinero, según los reclamantes, nunca se repartió como debía. Y ahora les dejamos con el baile del perrito y Wilfrido Vargas. 10. El sargento del merengue. Trabajar con Wilfrido era estar en un cuartel musical. Sus ensayos duraban hasta 8 horas y no admitía errores. Si alguien llegaba tarde, lo regañaba a gritos que se escuchaban hasta en la esquina del barrio. Si alguien desafinaba en pleno show, lo paraba en seco y lo humillaba frente al público. Esa disciplina militar hizo que su orquesta sonara como un reloj suizo, pero también dejó una fila de músicos resentidos. Muchos recuerdan que con él aprendieron a ser profesionales, pero también vivieron momentos de sufrimiento que no olvidan. A ver, ¿quién manda aquí hoy? A ver, ¿quién mando yo? Al campesino. 11. El rumor de la santería.
Además de los escándalos financieros y personales, hubo un rumor que corrió como pólvora, que Vilfrido practicaba santería. Músicos que trabajaron con él contaban que se encontraban velones en ensayos, que hacía rituales antes de las giras y que consultaba a babalaos para asegurarse de que los proyectos tuvieran éxito. Algunos iban más lejos y afirmaban que las muertes repentinas de ciertas integrantes de las chicas del Can eran parte de una maldición. Nunca hubo pruebas, pero ese mito se instaló tan fuerte que hasta hoy forma parte del imaginario alrededor de su figura. Soy un hombre divertido, soy un hombre divertido, soy un hombre divertido, soy un hombre de emoción. 12. Los hijos del rey, su creación y su peor miedo. Vilfrido fundó Los Hijos del Rey como la sucursal de su orquesta. Era un semillero de talentos que formaba músicos listos para liderar. Pero cuentan que el proyecto creció tanto que empezó a preocupar al maestro. Los Hijos del Rey comenzaron a ganar protagonismo propio, y según algunos, Vilfrido decidió abandonarlos porque temía que lo superaran. El hombre que creó una cantera, al final la dejó morir por miedo a la competencia. Que se convirtió en problema después, porque entonces como que Los Hijos del Rey se le enfrentó un poco hacia Vilfrido. 13. Nadie puede brillar más que él. Dentro de la orquesta había una regla no escrita: ningún cantante podía tener demasiadas canciones. Vilfrido limitaba el protagonismo porque temía que los vocalistas se dieran cuenta de su potencial, buscaran volar solos y se convirtieran en competencia. Por eso, aunque había talentos gigantes, siempre los mantenía bajo control, dándoles una cantidad justa de temas para no arriesgar su reinado. Y toda persona que está aquí cantó a coro con Wilfrido Vargas, un corito que venimos preparando. 14. Su rivalidad con Johnny Ventura. El caballo Johnny Ventura fue su gran rival. Aunque ambos representaban lo más alto del merengue, la competencia era feroz. Se decía que si algún músico de Ventura se pasaba a la orquesta de Vilfrido, él lo recibía con brazos abiertos, incluso desplazando a quien hiciera falta, solo para demostrar que podía. Un caso famoso fue el de Bonnie Cepeda, a quien usó como ficha en esa guerra silenciosa de talento. Pero a pesar de la rivalidad, Vilfrido admitía sentir respeto por Ventura, porque sabía que lo que el caballo hacía era grande. Dos matatanes ahí al frente que eran los cantantes. A mí me buscaron para director de Los Hijos del Rey, pianista. 15. Jim Chambers y el afro prohibido. Chambers estaba pegado, pero su parecido físico con Vilfrido generaba comparaciones incómodas. El maestro le pidió que se rapara el afro y se quitara el bigote para evitar confusiones. Jim se negó. La consecuencia fue brutal: lo despidió en plena tarima, delante de todos, y le presentó al reemplazo en el mismo instante. Fue una de las humillaciones más comentadas en la historia del grupo. Eso fue lo que él pensó, pues uno tiene que aceptarlo, ¿no? Y nunca hubo una explicación que le dijera, mira, ingeniero. No, nunca me dieron una... 16. Miki Táveras, 3 palos, 0 cheles. Miki Táveras escribió 3 de los merengazos más importantes de la época en la orquesta, pero según él, nunca recibió la recompensa económica correspondiente. Encima, siendo director musical, tenía que aguantar los caprichos de Vilfrido, que le hacía repetir cintas completas para meter cambios de última hora. La frustración fue tanta que terminó abandonando la agrupación. Con Wilfrido era un problema trabajar. Porque ya después de todo estaba terminado y perfecto, decía, no, pero vamos a agregarle ahora esto. O mira, yo quiero cantar un pedacito. ¿Qué creen? 17. Vicente Pacheco, el primero en caer. Vicente Pacheco, una de las voces duras de los inicios, fue también el primero en denunciar irregularidades. Aseguraba que los depósitos que la disquera hacía nunca llegaban completos a sus manos. Se sintió traicionado y dolido, y decidió abandonar la orquesta. Su salida fue la primera señal de que bajo la batuta de Vilfrido no todo era música y aplausos. A mí nunca se me dio un chele por eso. De hecho, no había dicho esto. En esos tiempos parece que la voz que el Señor puso en mí vendía, y todos esos dueños de empresa, Lama. ¿Karma divino? Cuando se conocieron sus problemas de salud, abulia, ansiedad, terribles tristezas, muchos dijeron que era castigo divino por todo lo que había hecho con sus músicos. Otros decían que era simple envidia de la gente. Él mismo admitió que había días en que no podía ni levantarse de la cama, que se sentía como una momia, paralizado, y que necesitaba ayuda médica constante para poder sobrellevar la vida. Además, sufre de depresión, ansiedad e incluso de alucinaciones. Que no te duele una uña.
20. La entrevista que encendió alarmas. En enero de 2024 apareció en televisión titubeante y con comportamientos extraños. Las redes explotaron, acusándolo de estar fuera de sí. Su equipo aclaró que se debía a medicamentos por terribles tristezas y problemas de columna. Esa vez el público vio a un Vilfrido vulnerable, muy distinto al hombre fuerte que dominaba el escenario. La gente en su presentación, por eso es que no estábamos esperando a usted. En el Hard Rock no. Del mercado, que es... 21. Estratega del negocio. Si algo tenía Vilfrido era visión empresarial. No solo dirigía su orquesta, también diseñaba portadas, escogía singles y sabía que iba a pegar. Mientras otros se hundían, él mantenía su relevancia porque entendía que la música era show, pero también negocio. Tenía mentalidad de marca cuando casi nadie en el merengue pensaba así. 22. Orquesta igual a universidad. La orquesta de Vilfrido era más que un grupo musical, era una universidad. De allí salieron figuras como Ravi Pérez, Eddie Herrera y Miriam Cruz, todos formados bajo una disciplina que los obligaba a sacar lo mejor de sí mismos. El que sobrevivía a ese fogón salía graduado para liderar su propia carrera. Como se cayó un maldito de su mata, y a la que se enteran que a mi manera el corazón. 23. El adiós a Ravi. Cuando Ravi Pérez falleció, Vilfrido lo despidió llamándolo el mejor cantante que ha dado el género. Ese homenaje demostró que, a pesar de las diferencias y los pleitos, entre maestro y alumno siempre existió un respeto mutuo que trascendió la música. Un hijo mío y de un hijo de la patria. Porque cuando buscar la voz más alta de el que ganó fue Ravi Pérez. 24. Ari Harara, baile o despido. Eddie tenía voz, pero le faltaba baile. Lo comparaban con colegas que se movían como canguros en el escenario. Vilfrido fue claro, o aprendes a bailar o te vas. Eddie se aplicó, entrenó como un loco y terminó convirtiéndose en uno de los frontmen más completos del merengue. Así me lo dijo. Que si tú en una semana no te ponías a la par con los muchachos, él te iba a cancelar. Pero no crean que solo era eso, el caso Yocasta Sánchez. En el 2003, la música se apagó para darle paso al escándalo. Yocasta Sánchez, esposa del compositor Winston Paulino, acusó a Vilfrido de acceso carnal violento. Imagínense el bombazo, el rey del merengue de pronto convertido en noticia roja. La denuncia lo llevó a pasar 48 horas de arresto domiciliario y los periódicos se volvieron locos. El Nacional, Listín Diario, todos lo llevaban en primera plana. Pero ahí no acaba el novelón. Tiempo después, el propio Winston Paulino salió diciendo que su esposa había fabricado la historia. ¿Cómo así? Sí, que todo era un invento, que lo que había detrás era un interés económico. Y el mismo Vilfrido declaró que lo que le pedían eran $500,000 para retirar la querella. $500,000, Corillo, eso no es poca cosa. Al final el caso se desestimó, pero el daño ya estaba hecho. Aunque salió absuelto, su nombre quedó manchado. Y hasta el día de hoy, cuando se habla de las controversias más pesadas del merengue, este caso siempre aparece en la lista. 25. Autobiografía confesional. En su libro Me volviste loco, Vilfrido habló de su niñez difícil, de las peleas con su padre, de los traumas que lo persiguieron toda su vida. Ahí reveló que su obsesión por el control venía de esas carencias y dolores de infancia. Ese libro fue la primera vez que se mostró humano, con luces y sombras, explicando por qué en el escenario no dejaba nada al azar. Dime tú, Corillo. ¿Vilfrido fue un mentor severo o un villano con trompeta? ¿El romance con Miriam Cruz fue real o puro cuento? ¿Sus enfermedades son karma o simple genética? Déjalo en los comentarios, suscríbete, comparte este chismerío con tu combo y prende la campanita, porque aquí seguimos contando lo que otros callan.